Bienvenidos. Estados Unidos está entrando en una economía de guerra y casi nadie está hablando abiertamente sobre lo que eso realmente significa. No me refiero a la retórica sobre defensa nacional o a los presupuestos militares inflados que hemos visto durante décadas. Me refiero a una transformación fundamental de la economía estadounidense, donde la producción militar, la preparación para conflicto y la militarización de la sociedad se convierten en los pilares centrales del sistema económico. Bienvenidos. Soy economista y llevo más de 4 décadas estudiando cómo el capitalismo usa la guerra y la amenaza de guerra para resolver sus contradicciones internas. Lo que estamos presenciando ahora es el comienzo de la transición más significativa hacia economía de guerra desde la Segunda Guerra Mundial, y las consecuencias para trabajadores comunes serán devastadoras. Déjame empezar explicando qué es exactamente una economía de guerra y por qué es fundamentalmente diferente de simplemente tener un gran presupuesto militar. Estados Unidos ha gastado enormes cantidades en defensa durante décadas. El presupuesto militar oficial supera los 800.000 millones de dólares anuales, pero eso no es una economía de guerra completa. Eso es una economía capitalista normal con un sector militar grande. Una economía de guerra genuina es cuando la producción militar se convierte en el motor principal del crecimiento económico, cuando las prioridades militares determinan la asignación de recursos en toda la economía, cuando la sociedad civil se subordina a objetivos de preparación para conflicto. Estamos viendo señales de esa transición ahora mismo en múltiples dimensiones. Primero, hay discusión seria en Washington sobre expandir dramáticamente la producción de armamentos, no solo mantener niveles actuales, sino aumentarlos masivamente. La guerra en Ucrania agotó reservas de municiones estadounidenses mucho más rápido de lo que nadie anticipó. Estados Unidos está enviando cientos de miles de proyectiles de artillería, miles de misiles, enormes cantidades de equipo. Y la capacidad de producción industrial para reemplazar todo eso simplemente no existe en los niveles necesarios. Segundo, hay llamados crecientes para reconstruir la base industrial de defensa. Durante décadas, Estados Unidos ha desindustrializado. Fábricas cerraron, manufactura se movió al extranjero, cadenas de suministro se globalizaron. Eso funcionaba bien para maximizar ganancias corporativas en tiempos de paz. Pero ahora, con confrontación creciente con China y Rusia, de repente hay pánico sobre dependencia de cadenas de suministro extranjeras para componentes militares críticos. Hay reconocimiento de que Estados Unidos no puede pelear una guerra prolongada sin capacidad industrial doméstica que ya no tiene. Tercero, hay discusión sobre movilización de mano de obra. El ejército estadounidense está teniendo dificultades enormes para reclutar. No puede llenar sus cuotas. Los jóvenes simplemente no se están alistando en números suficientes. Hay conversaciones cada vez más serias sobre potencialmente reintroducir el servicio militar obligatorio. Esa es una señal masiva. El draft no ha existido desde la guerra de Vietnam. Reintroducirlo requeriría transformación social enorme y solo se consideraría si realmente se están preparando para conflicto mayor. Cuarto, y quizás más importante, hay realineamiento de prioridades fiscales. Hay discusión sobre recortar programas sociales para liberar recursos para gasto militar. Medicare, Medicaid, Seguridad Social, todos están siendo presentados como insostenibles fiscalmente. Al mismo tiempo, hay consenso bipartidista de que el gasto militar debe aumentar. La única manera de cuadrar ese círculo es recortar gasto social dramáticamente y redirigir esos recursos a producción militar. Ahora conectemos esto con la crisis estructural del capitalismo estadounidense, porque eso es absolutamente fundamental para entender por qué esto está pasando ahora.
El capitalismo estadounidense ha estado en crisis de larga duración desde al menos la década de 1970. Las tasas de crecimiento han disminuido, la rentabilidad del capital ha caído, la desigualdad se ha disparado, el salario real para trabajadores comunes ha estado estancado durante medio siglo. La economía ha sobrevivido a través de burbujas financieras repetidas, cada una de las cuales eventualmente explota causando crisis. La economía de guerra ofrece una solución a algunas de estas contradicciones desde la perspectiva del capital. Primero, garantiza demanda masiva. El gobierno ordenará cantidades enormes de armamentos, municiones, vehículos militares, sistemas electrónicos. Esa demanda garantizada permite a corporaciones planificar producción a largo plazo y garantiza ganancias. Segundo, justifica subsidios gubernamentales masivos a industrias clave presentados como necesidad de seguridad nacional en lugar de como welfare corporativo. Tercero, disciplina a la fuerza laboral. En economía de guerra, huelgas se presentan como antipatrióticas, demandas salariales como amenazas a seguridad nacional. Déjame contarte algo sobre la historia de economías de guerra en Estados Unidos porque hay lecciones importantes. La economía estadounidense salió de la Gran Depresión no a través del New Deal, sino a través de la Segunda Guerra Mundial. El gasto militar masivo creó empleos, estimuló producción industrial, absorbió exceso de capacidad. Entre 1940 y 1945, el gasto militar estadounidense pasó de menos del 2% del PIB a más del 40%. La economía se transformó completamente, todo se subordinó a producción de guerra. Esa movilización terminó la depresión, pero también estableció un patrón que se ha repetido desde entonces. Cada vez que el capitalismo estadounidense entra en crisis, la guerra o amenaza de guerra aparece como solución. La guerra de Corea en los 50, Vietnam en los 60 y 70. La Guerra Fría en general justificó niveles de gasto militar que sostenían industrias enteras. Después del colapso de la Unión Soviética, hubo breve periodo donde parecía que el dividendo de paz permitiría reducir gasto militar. Pero luego vino el 11 de septiembre y la guerra contra el terror que justificó 2 décadas de gasto militar masivo. Ahora estamos en otro momento de crisis económica estructural y una vez más la solución que se está proponiendo es economía de guerra. Pero esta vez es diferente en aspectos importantes. No hay ataque comparable al Pearl Harbor o al 11 de septiembre que unifique a la población detrás de movilización para guerra. En cambio, lo que hay es una narrativa construida cuidadosamente sobre amenazas de China y Rusia que requieren preparación militar masiva. Es una movilización para guerra que todavía no ha ocurrido y que posiblemente nunca ocurrirá, pero que justifica la transformación económica de todos modos. Ahora déjame explicarte quién se beneficia de esta transición a economía de guerra y quién paga el costo, porque esa es la pregunta de economía política fundamental. Los beneficiarios son obvios. Contratistas de defensa como Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing. Estas corporaciones recibirán contratos de cientos de miles de millones de dólares. Sus acciones ya están subiendo en anticipación. Sus ejecutivos están celebrando. Para ellos, economía de guerra es literalmente una mina de oro. Pero no son solo los contratistas obvios. Toda la cadena de suministro se beneficia. Productores de acero, de semiconductores, de productos químicos, de metales raros.
Cualquiera que provea insumos para producción militar verá demanda garantizada y precios elevados. Los bancos que financian esta expansión se benefician. Los inversionistas que poseen acciones en todas estas empresas se benefician. La clase capitalista en general ve esto como salvavidas en un momento de crisis. ¿Quién paga? Trabajadores comunes de todas las formas imaginables, primero a través de impuestos. El gasto militar masivo tiene que financiarse de alguna manera. Puede ser a través de impuestos directos o a través de deuda que eventualmente requiere impuestos para servir. De cualquier manera, sale del ingreso de trabajadores. Segundo, a través de recortes en programas sociales. Cada dólar gastado en militarismo es un dólar no gastado en salud, educación, infraestructura civil, programas antipobreza. Tercero, a través de inflación. Cuando el gobierno gasta masivamente en producción militar, inyecta demanda enorme en la economía sin crear productos de consumo que puedan comprarse. El resultado es presión inflacionaria. Más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes de consumo significa precios más altos. Trabajadores ven su poder adquisitivo erosionarse. Cuarto, a través de deterioro de condiciones laborales. En economía de guerra hay presión constante para aumentar producción, para trabajar más horas, para aceptar salarios estancados en nombre de necesidad nacional. Y quinto, por supuesto, están aquellos que realmente pelean las guerras, jóvenes de familias trabajadoras que se unen al militar porque no tienen mejores opciones económicas. Ellos arriesgan sus vidas mientras ejecutivos de contratistas de defensa hacen millones sentados en oficinas seguras. Esa es la obscenidad moral fundamental del complejo militar industrial. Ahora quiero hablar sobre la dimensión geopolítica de todo esto porque la economía de guerra no existe en vacío. Estados Unidos está construyendo esta economía de guerra en respuesta a lo que percibe como amenazas de China y secundariamente de Rusia. Pero aquí está lo irónico. Al construir una economía de guerra masiva, Estados Unidos está garantizando exactamente el conflicto que supuestamente está tratando de prevenir. Déjame explicar la lógica. China ve a Estados Unidos expandiendo dramáticamente su capacidad militar. Ve a Estados Unidos estableciendo alianzas militares que rodean a China. Ve ejercicios militares constantes cerca de sus fronteras. La interpretación china razonable es que Estados Unidos se está preparando para guerra. Entonces China responde aumentando su propio gasto militar, fortaleciendo sus propias alianzas, preparándose para lo que ve como amenaza existencial estadounidense. Eso entonces justifica más expansión militar estadounidense. Los halcones en Washington señalan el aumento del gasto militar chino como evidencia de que su perspectiva era correcta, de que China es amenaza que requiere preparación aún mayor. Es una espiral clásica de acción-reacción que ha llevado a innumerables guerras a lo largo de la historia. Cada lado cree sinceramente que está actuando defensivamente, que simplemente está respondiendo a amenazas reales, pero objetivamente ambos lados están creando las condiciones para conflicto que ninguno supuestamente quiere, y hay una dimensión económica adicional aquí que es crucial. Estados Unidos está intentando desconectar económicamente de China mientras se prepara para posible conflicto militar. Está tratando de reconstruir capacidades industriales domésticas, de crear cadenas de suministro que no dependan de China, de forzar a aliados a elegir entre Estados Unidos y China. Todo esto bajo el estandarte de seguridad nacional. Pero aquí está el problema. La economía global está profundamente integrada. Décadas de globalización han creado interdependencias que no pueden deshacerse fácilmente.
China es el principal socio comercial de más de 120 países. Es parte integral de cadenas de suministro para prácticamente toda manufactura moderna. Intentar desconectar de China requeriría reconstruir infraestructura industrial que tomó décadas crear, y hacerlo sería extraordinariamente costoso. Esos costos no serán pagados por corporaciones que se beneficiaron de la globalización. Serán pagados por trabajadores a través de precios más altos, salarios más bajos, empleos perdidos en sectores que dependen de comercio con China. Es otra forma en que la construcción de economía de guerra impone costos masivos en trabajadores comunes. Ahora déjame hablar sobre el impacto ambiental de economía de guerra, porque esto es algo que casi ningún análisis mainstream menciona. El militar estadounidense es el mayor consumidor institucional de petróleo en el mundo. Emite más gases de efecto invernadero que muchos países enteros. Una expansión masiva de producción militar y actividad militar aceleraría dramáticamente el cambio climático precisamente cuando necesitamos desesperadamente reducir emisiones. Piensa en lo que significa economía de guerra en términos ambientales: más fábricas produciendo armamentos, más tanques, aviones, barcos, todos quemando combustibles fósiles, más bases militares consumiendo energía, más ejercicios militares, y si realmente hay guerra, la devastación ambiental sería catastrófica. La guerra moderna no solo mata personas, destruye ecosistemas completos, contamina tierra y agua, libera químicos tóxicos, crea zonas inhabitables durante generaciones. Pero en la lógica de economía de guerra, preocupaciones ambientales se descartan como lujo que no podemos permitirnos frente a amenazas de seguridad nacional. Es otro ejemplo de cómo las prioridades se invierten completamente. La verdadera amenaza existencial que enfrentamos es el cambio climático. Eso es lo que realmente amenaza la supervivencia humana. Pero en lugar de movilizar recursos para abordar esa amenaza real, estamos movilizando para guerras que no necesitan pelearse contra enemigos que no son realmente amenazas existenciales. Ahora quiero hablar sobre qué tipo de sociedad produce una economía de guerra, porque las transformaciones no son solo económicas, son sociales y políticas también. Una economía de guerra requiere militarización de la sociedad completa, requiere que la población acepte sacrificios en nombre de seguridad nacional, requiere que el disenso se presente como antipatriótico o incluso traidor, requiere censura y control de información para mantener apoyo público. Hemos visto esto antes en la historia estadounidense. Durante la Primera Guerra Mundial, la ley de espionaje criminalizó hablar contra la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo internamiento masivo de japoneses americanos. Durante la Guerra Fría, el macartismo destruyó vidas de miles por supuesta simpatía comunista. Durante la guerra contra el terror, el Acta Patriota erosionó libertades civiles masivamente. Cada período de movilización para guerra viene con represión doméstica. Podemos esperar lo mismo ahora. Ya estamos viendo los inicios. Narrativas sobre amenazas chinas se están usando para justificar vigilancia de académicos, restricciones en investigación científica, persecución de individuos de origen chino bajo sospechas de espionaje frecuentemente sin evidencia. Hay llamados crecientes para controlar discurso en línea, presentado como combate contra desinformación extranjera. Hay expansión de poderes de seguridad nacional que erosionan privacidad y debido proceso. Una economía de guerra completa requeriría expansión masiva de todo esto. Requeriría que la población acepte ser vigilada constantemente,
que acepte restricciones en libertad de expresión, que acepte militarización de la policía presentada como protección contra amenazas externas e internas, requeriría que aceptemos vivir en algo parecido a estado de seguridad nacional permanente. Y aquí está algo que encuentro particularmente perturbador. Una economía de guerra beneficia políticamente a ciertos tipos de líderes, líderes autoritarios que prometen seguridad a cambio de libertad, líderes que cultivan miedo de enemigos externos para consolidar poder internamente, líderes que presentan cualquier crítica como ayuda al enemigo. No es coincidencia que movimientos hacia economía de guerra frecuentemente coinciden con movimientos hacia autoritarismo. Déjame hablar sobre alternativas porque es crucial entender que nada de esto es inevitable. La transición hacia economía de guerra se presenta como respuesta necesaria a amenazas reales, pero las amenazas son en gran parte construidas. China no está planeando invadir Estados Unidos. Rusia, a pesar de la guerra en Ucrania, no representa amenaza existencial a Estados Unidos. Ninguno de estos países tiene capacidad o aparente intención de atacar territorio estadounidense. Lo que representan es desafío a hegemonía global estadounidense. China está construyendo esferas de influencia económica que compiten con Estados Unidos. Está ofreciendo a países en desarrollo alternativas al sistema dominado por Washington. Rusia está resistiendo expansión de instituciones occidentales a sus fronteras. Estos son desafíos geopolíticos reales, pero no son amenazas militares a la existencia de Estados Unidos. La alternativa a economía de guerra es aceptar un mundo multipolar donde Estados Unidos es una potencia importante, pero no la potencia hegemónica. Es buscar cooperación en lugar de confrontación. Es reconocer que en el siglo XXI los desafíos reales que enfrentamos, cambio climático, pandemias, desigualdad masiva, requieren colaboración internacional, no competencia militarizada. Imagina por un momento qué podría hacerse con los recursos que se destinarán a economía de guerra. Billones de dólares a lo largo de la próxima década. Podríamos construir infraestructura de energía renovable masiva que nos sacara de combustibles fósiles completamente. Podríamos proveer salud universal y educación gratuita. Podríamos reconstruir infraestructura civil que se está desmoronando. Podríamos financiar investigación científica que aborde las amenazas reales que enfrentamos. Pero esas alternativas requieren confrontar a los intereses que se benefician de economía de guerra, las corporaciones de defensa que lucran de militarismo, los políticos cuyas carreras dependen de promover miedo, los medios que generan audiencias con narrativas de conflicto constante. Todos tienen interés en la continuación del militarismo independientemente del costo para sociedad. Ahora quiero hablar sobre el papel de la clase trabajadora en todo esto porque creo que es fundamental. Trabajadores tienen todo que perder de economía de guerra y nada real que ganar, pero históricamente trabajadores frecuentemente han apoyado guerras, han aceptado sacrificios, han permitido que sus hijos peleen y mueran en conflictos que servían intereses de capital, no de trabajo. ¿Por qué? Porque el nacionalismo es herramienta poderosa. Cuando trabajadores son convencidos de que su nación está amenazada, frecuentemente ponen lealtad nacional por encima de intereses de clase. Cuando se les dice que el enemigo está afuera, en China o Rusia, no arriba, en las corporaciones y gobierno que realmente determinan sus vidas, aceptan explotación y sacrificio presentados como patriotismo. Romper ese patrón requiere que trabajadores reconozcan que tienen más en común con trabajadores en China y Rusia que con capitalistas en su propio país.
Requiere internacionalismo, solidaridad a través de fronteras, rechazo de narrativas que presentan a trabajadores de otros países como enemigos. Es difícil, especialmente en atmósfera de propaganda constante, pero es absolutamente esencial si vamos a evitar la catástrofe que economía de guerra producirá. Déjame hablar sobre el timing de todo esto porque creo que es revelador. La transición hacia economía de guerra se está acelerando precisamente cuando el capitalismo estadounidense enfrenta crisis múltiples: crisis económica de crecimiento lento y desigualdad creciente, crisis política de polarización y disfunción institucional, crisis de legitimidad donde grandes porciones de la población no confían en instituciones básicas, crisis ambiental que requiere transformación económica fundamental. Economía de guerra se presenta como solución a todas estas crisis. Creará empleos, dicen. Unificará la nación alrededor de propósito común, dicen. Restaurará grandeza estadounidense, dicen. Pero lo que realmente hará es intensificar todas las contradicciones subyacentes mientras pospone el día del ajuste de cuentas final. Es como persona endeudada tomando más deuda para pagar deudas anteriores. Eventualmente todo colapsa y cuando lo hace el resultado es mucho peor que si se hubiera confrontado el problema originalmente. Ahora quiero ser claro sobre algo. No estoy diciendo que no hay amenazas reales que Estados Unidos enfrenta. El cambio climático es amenaza real y existencial. Pandemias son amenaza real. Desigualdad masiva que podría llevar a colapso social es amenaza real, pero ninguna de esas amenazas se resuelve con economía de guerra. De hecho, economía de guerra empeora todas ellas al desviar recursos de soluciones reales hacia preparación para conflictos que no necesitan ocurrir. La tragedia es que hay consenso bipartidista en Washington sobre la necesidad de prepararse para confrontación con China. Demócratas y republicanos compiten sobre quién puede ser más duro. Ambos partidos votan por aumentos masivos en gasto militar. No hay debate real sobre si este camino es sensato. No hay cuestionamiento serio de las premisas subyacentes. La máquina de guerra tiene su propia inercia y una vez que comienza es extremadamente difícil de detener. Déjame cerrar con reflexión sobre lo que todo esto significa para el futuro. Si Estados Unidos continúa por el camino de economía de guerra, las consecuencias serán profundas y duraderas. Económicamente, veremos más recursos desviados de necesidades civiles a producción militar. Veremos estándares de vida para trabajadores comunes continuar deteriorándose mientras ganancias corporativas en sector de defensa explotan. Veremos infraestructura civil continuar desmoronándose mientras bases militares se expanden. Políticamente, veremos mayor erosión de libertades civiles, presentada como necesaria para seguridad nacional. Veremos mayor vigilancia, mayor represión de disenso, mayor militarización de sociedad. Veremos el espacio para política democrática real contraerse a medida que más decisiones se toman en nombre de seguridad nacional sin debate o escrutinio público. Geopolíticamente veremos escalada de tensiones que eventualmente podría llevar a guerra real con consecuencias catastróficas. Una guerra entre potencias nucleares podría literalmente terminar la civilización humana. Incluso guerra convencional entre Estados Unidos y China causaría sufrimiento masivo, destrucción económica global, potencialmente millones de muertes. Ambientalmente veremos aceleración de cambio climático precisamente cuando necesitamos revertirlo. Veremos recursos que deberían ir a transición de energía renovable, ir en cambio a producción de armamentos que cuando se usan destruyen ambiente aún más. Pero nada de esto es inevitable. Todavía hay tiempo para elegir camino diferente. Todavía es posible movilizar oposición a economía de guerra.
Todavía es posible exigir que recursos se usen para necesidades humanas reales, no para preparación para conflictos innecesarios, pero requiere que suficientes personas entiendan lo que está en juego y se organicen para resistir. Requiere que rechacemos narrativas de miedo que se usan para justificar militarismo. Requiere que insistamos en alternativas basadas en cooperación, no confrontación. La elección está frente a nosotros. Podemos continuar hacia economía de guerra con todas sus consecuencias devastadoras, o podemos exigir economía de paz que priorice necesidades humanas y supervivencia planetaria. Esa elección determinará el tipo de mundo que heredarán futuras generaciones, y la responsabilidad de hacer esa elección correctamente recae en todos nosotros.